Hola devoradores de historias, aquí estamos otra vez con Valquiria de las Letras. Y en consecuencia, si crees que Dios creó a Satán, debes percatarte de que todo el poder de Satán proviene de Dios y que Satán es simplemente una criatura de Dios. Por lo tanto, nosotros también somos criaturas de Dios. En realidad, no existen las criaturas de Satán. Bueno, hoy os traigo la reseña de esta obra de aquí, que está enjaulada como sinceramente siento que está Luis. Así que os voy a hablar un poquito de la autora por encima. Os dejaré por aquí arriba el enlace a un vídeo de uno de mis canales favoritos que habla más abiertamente de Anne Rice, porque de verdad que merece la pena que vayáis ahí, pero por favor, ved mi vídeo también. Y bueno, vamos allá. Voy a usar la chuleta que tengo porque ahora hago guiones. Sí, hasta ahora no los hacía. Y bueno, vamos allá. En este vídeo os voy a hablar de entrevista con el vampiro, que es el primer libro de una saga llamada Crónicas Vampíricas, que dudo mucho que no conozcáis porque sea de oídas, sea por la película, sea por los libros, es una historia muy conocida. Y la autora de hecho es bastante conocida, aparte de por eso, por las distintas polémicas que se han ido generando, como por ejemplo sus problemas con los fanfics, que espero que a día de hoy ya no sean ilegales, porque la verdad es que me apetece mucho escribir fanfics de crónicas vampíricas y me daría pena tener que guardarlas para mí. Me informaré al respecto. Bueno, la autora es Anne Rice, que nació en Nueva Orleans el 4 de octubre de 1941 bajo el nombre de Howard Alan Frances O'Brien, nombre que la madre le quiso dar porque su padre se llamaba Howard y Howard quiso mantenerlo porque en el pasado había sido un nombre también de niña. Tuvo siempre fascinación por los vampiros y las brujas desde muy niña y eso la empujó a escribir Entrevista con el vampiro, que tuvo bastante rechazo editorial hasta que por fin se publicó en 1973. Me estoy saltando puntos del guión, o sea que lo he hecho para nada, pero bueno, hay que ser flexibles. Además de eso, tuvo rechazo por parte de la crítica, lo cual la alejó de la escritura sobrenatural durante un tiempo. Gracias al cielo solo fue temporal, porque si no habríamos perdido las obras de esta mujer y, y yo lamentaría mucho quedarme sin todos esos libros en los que sale el Lestat, que bueno, ya llegaremos a ese punto. Anne Rice tuvo una niña que se puso muy enferma de leucemia y murió con 5 años, lo que la llevó a, en la entrevista con el vampiro, meter a Claudia, una niña eternamente de 5 años. Aparte de esa niña, tuvo a su hijo Christopher, escritor con el que ha llegado a escribir alguna de sus obras. Bueno, el caso es que yo Crónicas Vampíricas las empecé a coleccionar en su momento, hace ya unos cuantos años, bastantes, pero a causa de que ciertas cosas, entre ellas un trauma que cogí con La Bella Durmiente por culpa de Anne Rice, dejé los libros y me deshice de ellos porque total había dejado de coleccionarlos, entonces me parecía absurdo tenerlos ahí. Tan absurdo fue que ahora los echo de menos y me va a tocar comprarlos de nuevo. De hecho ya empecé con este de aquí, como el pajarito Luis. Y bueno, pues allá vamos. Y el primero obviamente tenía que ser Entrevista con el vampiro, que me lo pensé un poquito porque la primera vez que lo leí, digamos que yo ya había leído secuelas
había leído sobre Lestat, me había enamorado muchísimo de él y el hecho de que aquí tenga mucho más peso Luis o Claudia, y que creo que no se le hace verdadera justicia al Lestat, hacía que no fuera mi favorito. Y aparte yo creo que también ayudó el problema que le encuentro a día de hoy, que es el trato a los niños, sobre todo a Claudia, que de hecho el hecho de que esté inspirada en la hija que tuvo Anne Rice hace que sea más perturbador. Pero bueno, ya llegaremos a eso. El caso es que ahora le he cogido con más ganas, me ha gustado más, pero sigo esperando ver las obras en las que Lestat tiene protagonismo. Y bueno, el libro va básicamente de Luis, que al principio era un mortal, cómo Lestat le lleva la vida de vampiro, cómo se enfrenta a su propia inmortalidad, al ansia de sangre, a la crueldad asociada al vampirismo, la caza, cómo le afecta todo eso. Claro, hay mucha gente que dirá que es un llorón, que sus lamentaciones agobian, y de hecho yo creo que en parte fue una de las cosas que a mí me pasó en su momento, pero a día de hoy pienso que es totalmente normal que se lamente continuamente sobre la vida que tiene, porque es muy dura. De hecho, la inmortalidad para él efectivamente es una maldición, sobre todo porque él es muy sensible, es de hecho demasiado bueno, y el hecho de tener que matar para sobrevivir, pues para él es un castigo, obviamente. Eh, y la historia nos cuenta su relación con Lestat, el cómo llega a tener a Claudia también en su vida, y cómo todo eso se va enredando, complicando su existencia cada día más, y cómo le hace pensar que efectivamente su inmortalidad es una maldición, y querer evitar a toda costa que otra gente la busque. Por eso está haciendo la entrevista que está haciendo con este periodista. Y bueno, la historia se desarrolla en Nueva Orleans, cosa explicable con la historia de la autora. También van a París, pero Nueva Orleans tiene un peso muy importante en la historia. Y bueno, pues hasta esto va. A mí me parece que los lamentos de Luis son totalmente válidos, totalmente entendibles. De hecho, yo creo que el libro perdería mucho si no se mostrase eso. Una de las cosas que más me gusta es efectivamente ver el punto de vista de Luis, ver cómo le afectó, ver todo el trauma, todo el dolor, toda la angustia que pasó, pero también ese gran amor que sintió por otras personas, cómo le afectó, cómo se fue rompiendo poco a poco. Eh, Me parece alucinante ser capaz de ponerme en la piel del periodista, como si me contase la historia a mí, Luis, y me sobrecogiera y me eh, bueno, que resultara súper emotivo, y como al mismo tiempo puedo ponerme en la piel de Luis y parecer que soy yo la que vive todo eso que cuenta, porque además te plasma tanto sus sentimientos, sus reflexiones, que es como si las estuvieras pensando tú mismo. Y Anne Rice tiene una manera tan poética, tan sensible de expresarse, de describir las cosas, que es imposible no sentirte dentro de la historia. No, yo creo que a mí, yo no sé cómo no empaticé más con Luis en el pasado, porque me parece que es bastante fácil empatizar con él. Y bueno, yo lo he dicho, tengo el guión, pero no le estoy haciendo ni puñetero caso, así que le voy a echar un vistazo para ver qué más cosas os tengo que decir. Vale, yo creo que más o menos voy bien. El caso es que es una historia cruel. Cruel. Yo creo que la palabra que mejor define esta historia es cruel. Quizá también pasión. Es una historia de pasión, de crueldad, de amor, de desamor, de dependencia, de amor tóxico. No es una historia de amor romántico súper dulce, no, no, no. Es amor tóxico. Es esa necesidad de encajar, esas crisis existencialistas. A mí me parece que está genial, que está muy bien llevado. Mi única pega son los niños. Y eso, ahí llegamos a la parte de Claudia. Aunque iba a hablar de los personajes en general, me voy a meter directamente en Claudia, un personaje que me fascina, que me parece
que sería para mí un personaje, bueno, es un personaje increíble, me encanta como es, pero creo que me gustaría mucho más si no fuera porque al pensar en Claudia me siento muy incómoda, porque todo lo relacionado con los niños se sexualiza, se lleva muy lejos, se llega a hablar de acariciar pezones, o sea, eh, yo entiendo que una historia de vampiros tiene que tener erotismo, pero eso solo me vale cuando el erotismo es entre Lestat y Luis, por ejemplo. No me metas el erotismo con los niños, por favor, te lo pido. Eso no. Pero Claudia, pese a todo, de hecho es un personaje fascinante, el cómo, de hecho me gusta el cómo una niña de 5 años vive el quedarse eternamente en esa etapa de su vida como una muñeca que nunca va a cambiar, que nunca va a crecer, que no es lo mismo cuando es un adulto, que sí, que también te da el trauma, pero que es una niña pequeña, que nunca va a poder depender de sí misma, que será tratada siempre como una cría. Es, me parece fascinante también lo mucho que se parece al Stat, porque es verdad que tiene inclinaciones semejantes a las de Luis, que encajan muy bien, pero realmente se parece más al Stat. Y voy a decir que su relación con Luis me resulta perturbadora, porque tan pronto dice que es su hija y que él es su padre, como tan pronto te dice que es su amante, y te habla de seducción, de sensualidad, y eso no, no me gusta. Ya yéndonos de Claudia, yendo a otros personajes, Luis yo creo que ya ha dejado claro que me gusta. Es un sentimental, es sensible, es es una buena persona condenada a tener que hacer cosas que van contra su moral totalmente. Una buena persona capaz de hacer lo que sea por aquellos a los que quiere, incluso aunque sea un amor que no debería tener, o sea, aunque sea un amor que de hecho le está destruyendo, es capaz de hacer lo que sea por ese amor, es sacrificado y al mismo tiempo tiene su parte vengativa, su parte oscura, su parte rabiosa, eh, y el cambio, la evolución que va teniendo a lo largo del libro, cómo lo vive todo, me parece increíble. Lestat yo creo que aquí no le hace justicia. O sea, para empezar, no es que se centre mucho en Lestat. Y encima, digamos que solo nos muestran sus malas cualidades, que son muy malas en este libro, pero yo recuerdo un Lestat bastante mejor y probablemente así sea, porque yo creo que seguramente de esto, de esta vivencia con Luis, habrá llegado a aprender cosas y a lo mejor es por eso por lo que yo lo recuerdo mejor en otros libros. Aún así, sigue siendo una figura enigmática, que te hace querer saber más y con muchísimo carisma. Y no acepto que me venga nadie a decir que... No acepto que me digáis que Armand es mejor que él está, porque sigue teniendo una parte muy cruel, muy egoísta. Eh, yo creo que es parte ya de la especie que como tienen que aprender a sobrevivir en un mundo de fuertes, de bestias, de depredadores, se vuelven mucho más egoístas y mucho más centrados en sí mismos. Y eso, entonces yo creo que tanto Armand como Lestat es lógico que sean así. En el caso de Claudia, en verdad también, porque aparte eso de estar sufriendo una cosa que no debería, no deja de ser una niña, no deja de ser tratada como tal, y es una niña con unos conocimientos de adulta que, que no sabe cómo lidiar con la vida. Y yo creo que la verdad que pese a mi incomodidad, vale la pena leerlo para introducirte en la historia. Seguramente vaya a seguir siendo de las que menos me gusten justamente por eso y de las que menos quiera volver a leer. Pero, pero está bien. Y yo creo que esto es todo. Lo único decir que sí que me gustó más que la primera vez que lo leí. Al mismo tiempo también creo que me incomodó más que la primera vez que lo leí. La película, si la veo, estoy por apostar que sigue pareciéndome... mmm, incluso comparándola con el libro, o sea, yo creo que el libro está mucho mejor de lo que yo recuerdo la película. Aparte de que tampoco es que me hagan mucho Brad Pitt y Tom Cruise, ni tampoco Antonio Banderas, así que
Eh, Kirsten Dunst sí. Y sé que ahí además Kirsten Dunst estuvo genial. Kirsten Dunst fue una niña con muchísimo talento y trabajo a sus espaldas. La verdad es que es una infancia que no envidio una mierda. Bueno, yo creo que esto es todo. Si queréis comentar algo del libro, si os ha gustado, si lo vais a leer, si estáis de acuerdo conmigo en el tema de los niños, lo que queráis, comentad ahí abajo. Por favor, comentad, que me encanta ver vuestros comentarios y me encanta contestar las pocas veces que he tenido alguno. Y dad like, que no suele haber muchos likes en mis vídeos, pero bueno, acabo de empezar, supongo que es normal. Lo bueno es que sí que están teniendo bastante visualizaciones. Y bueno, que suscribáis también, que también me viene bien. Aparte, en algún momento me encantaría monetizar mis vídeos y entre las visitas y las suscripciones estaría cada vez más cerca. A todo esto, si queréis apoyarme mientras no puedo monetizar los vídeos, aquí abajo va a estar mi wishlist de Amazon y mi Ko-fi. Y a mayores os dejo el el enlace de descuento al Libreando para que tengáis 5 euros de descuento en la suscripción y mis redes sociales. Y ya, con esto ya está el vídeo, así que bye bye.